Yo voy a intentar concentrarme en el tiempo que tengo, en intentar hablar más, podríamos decir, de cuestiones de futuro. Yo creo que el profesor Maudos ha hecho una exposición muy interesante, además muy detallada de la situación actual, también del pasado, pero la situación actual del sector financiero español, de todo lo que se ha avanzado y de todos los retos que aún quedan, ¿no? Por ponerlo un poco yo en perspectiva desde mi propia opinión, yo creo que el sector financiero español pues, probablemente ha pasado un umbral, es decir, ha empezado a adentrarse en un terreno que está más en la línea de lo que los competidores europeos tienen, es decir, está menos sujeto a ese escrutinio tan fuerte que tuvo durante 3 años. Y yo creo que ese es un elemento positivo. ¿Quiere decir que la banca española ya está bien para siempre? Pues no, pero sí que ya no se diferencia tanto del entorno en el que se movía la banca europea, porque desde el año 2008 a 2009 hasta el 2012, o incluso hasta principios de este año, la banca española ha generado muchísima preocupación, en buena parte motivada porque no se habían hecho actuaciones adecuadas, no se había reconocido el grave problema que teníamos, y también pues porque probablemente la economía española y la propia visión de la economía española no ayudaban, ¿no? En este momento nos movemos en un entorno en el que probablemente nadie se va a fijar tanto ya en lo que ocurre en la banca española, pero lógicamente es decir, se trasciende podemos decir, a un marco superior, que es bueno, qué va a ser de la banca europea en el futuro, y ahí pues formaremos parte o no de ese proceso. Un elemento que quiero plantear antes de adentrarme en el tema de la unión bancaria, yo creo que de esta crisis se debe aprender muchas cosas, de la crisis bancaria que ha tenido nuestro país. En primero, yo creo que debemos aprender a reconocerla antes, porque cuando se reconoce un tumor pequeñito, pues lo puedes tratar fácil y probablemente el nivel de contundencia y de tratamiento que tienes que hacer pues es mucho menor que si lo dejas hacer muy grande, te contamina otras partes, etc. Y es que yo creo que ese ha sido un elemento brutal en el caso español, es decir, la falta de reconocimiento o, dicho de otra manera, la negación de la crisis financiera por parte de todos, es decir, por parte por lo menos de los actores relevantes, ¿no? En particular del supervisor. Probablemente en el año 2008 un reconocimiento temprano, en aquel momento, pues de la situación de unas pocas entidades financieras, que en aquel momento fundamentalmente eran cajas de ahorros, por ejemplo de CCM, etcétera, que se sabía que Caja Castilla-La Mancha que estaba muy mal, pues lógicamente y si hubieran hecho determinadas medidas, hubieran ahorrado muchísimo la factura que hemos tenido que pagar al final. Porque nuestra economía tenía probablemente estaba en un círculo virtuoso o estaba con algunos elementos muy positivos hasta el 2007, con un superávit público, con un nivel de deuda pública bajísimo, y todo se alteró, es decir, todo fue al traste con una tensión insoportable en los mercados financieros, con una falta de credibilidad de todas las entidades financieras, no solamente de las que estaban mal, porque lo hacíamos tan mal que no mostrábamos al exterior, no dábamos la suficiente transparencia y detalle, los suficientes píxeles en la fotografía, que parecía que todo era nebuloso y que todos estaban mal, ¿no? Y eso yo creo que hizo mucho daño y ha hecho pues, que se desajusten muchísimas cosas. Muy probablemente, muchas veces se habla que la reforma laboral, si hubiéramos tenido una reforma laboral muy adecuada en el 2008, probablemente no hubiéramos perdido tanto empleo, nunca hubiéramos alcanzado el nivel de desempleo que hemos tenido ahora, hubiéramos tenido un nivel de desempleo muy malo, pero probablemente no tan malo como que tenemos ahora. Pues yo creo, desde luego esto es un brindis al sol, pero creo que para la próxima crisis debemos saber que si hay un problema financiero hay que atajarlo, porque si no se atajas te multiplica y probablemente no tendríamos en este momento tanto desajuste en el conjunto de los indicadores macroeconómicos si hubiéramos tenido una actitud, podríamos decir, más temprana. Dicho todo esto, al final se reconoció el problema, el año pasado se empezó a actuar sobre él, pero ya claro, con una economía con un déficit público importante, que está además costando ajustar, por muchas razones. Evidentemente que también el ajuste del déficit público vía austeridad pues genera muchísimos problemas adicionales, como todos sabemos, pero con una deuda pública desbocada. Es decir, estamos corrigiendo algo la deuda privada, la hemos reducido en torno a 100 y pico mil millones desde el comienzo de la crisis hasta ahora, pero la deuda pública se nos está yendo de las manos. Es decir,
primero porque ha asumido parte de la privada, con los apoyos públicos al sector bancario, pero también, pues, lógicamente, porque no tenemos una economía con bastantes desajustes, ¿no? Entonces, empezamos a hacer cosas el año pasado, pero repito, ya en un entorno de una economía pues que tenía desajustes muy importantes. Aún así, pues lógicamente, gracias a que contábamos hasta el inicio de la crisis con una buena parte del sector financiero en muy buenas condiciones, con un negocio más sano que el de los competidores, es decir, aquí tenemos un negocio de casino muy inferior al que tiene la banca francesa, alemana o británica. De casinos me refiero a banca de inversiones, banca que compró los títulos supraamericanos. Hemos tenido nuestros propios problemas porque teníamos una banca retail minorista muy importante, pero que empezó a comer ladrillo y promoción inmobiliaria española hasta los 350.000 millones. Pero podríamos decir, como un activo, no digo más transparente, pero es un activo que hemos podido sanear más claramente que con otras actividades, ¿no? Entonces, esa fortaleza internacional de buena parte de nuestro sector financiero, que además tenía una presencia fuerte en el exterior, particularmente los dos bancos más grandes, el Santander y el BBVA, pues lógicamente ha ayudado a poder resistir mejor, evidentemente, ¿no? Entonces, una vez se han hecho una serie de actuaciones, pues han sido muy dolorosas, porque lógicamente hemos tenido que imponer pérdidas a titulares de preferentes y deuda subordinada, algo que ya va a ser algo habitual, es decir, en el proceso que ahora voy a comentar, de la unión bancaria, pero que lógicamente en nuestro país ha sido particularmente doloroso por la falta de buena comunicación de los actores relevantes y, segundo, porque hubo malas prácticas en la venta de algunos de estos productos. Se vendió a las personas inadecuadas, eso ya lo sabemos. Y, por tanto, ha sido particularmente doloroso, aunque en el montante total de lo que ha sido la absorción de pérdidas, pues solamente han sido 11.000 y pico millones, pero claro, ha afectado a mucha gente. Y en esta tierra, en determinadas comunidades autónomas, pues el impacto ha sido mayor que en otros sitios donde a lo mejor pues las entidades afectadas no estaban, ¿no? Entonces, hemos hecho una gran reestructuración, ¿y ahora qué? ¿No? Pues bueno, nos hemos podido preparar algo mejor hacia un proyecto que se empezó a conformar hace ahora pues año y medio. Que es el proyecto de la unión bancaria. La unión bancaria, y al que yo me voy a referir en estos 5 puntos, que si el tiempo no me lo permite, lógicamente tendré que saltar y me centraré en lo importante, pues voy a intentar definir por qué es importante, el estado del proceso actual, qué situaciones de dificultad hay en este momento, por qué es bueno la unión bancaria y si algunos países están en ventaja sobre otros, sobre todo en materia de apoyo gubernamental, y luego algunas conclusiones, ¿no? Bueno, ¿por qué una unión bancaria? ¿Por qué se plantea una unión bancaria hace año y medio? Pues fundamentalmente, además de estas 3 razones, podríamos decir un poco más específicas, fundamentalmente se quería romper ese círculo vicioso entre riesgo soberano y riesgo del sector bancario que estaba afectando particularmente a unos cuantos países. Desde luego, España e Irlanda probablemente eran los casos más claros, porque son los que han tenido, también Chipre, pero Chipre es un país más pequeño, son los que han tenido una crisis bancaria muy importante. Es decir, cualquier problema del sector bancario no tratado adecuadamente se reflejaba en lo que los inversores pedían a la deuda pública de ese país, porque sospechaban que tarde o temprano el Estado, el Tesoro de ese país, iba a tener que asumir ese coste y ayudar a su banca y endeudarse más y tener que hacer frente a los problemas. Entonces, esto, lógicamente, ha durado demasiados años y ha generado ya consecuencias irreversibles, ¿no? Entonces, lo que se ha querido es, bueno, vamos a intentar crear un mecanismo que para el futuro, para futuras crisis, porque este ya no va a ser muy útil para esta, pero sí para el futuro, vamos a crear un mecanismo por el que este círculo vicioso no exista, sino que haya mecanismos europeos de supervisión única, de resolución única, es decir, de FROB. El FROB, como saben, es ese instrumento que se creó en España, esa institución que se creó en España para, primero, apoyar las fusiones o las integraciones y las reestructuraciones y luego para recapitalizar. En Estados Unidos fue el TARP, es decir, y en otros países se crearon este tipo de instituciones. Pues hay fondos, por fondo de garantía de depósitos, que antes de la crisis era el elemento fundamental, que ayudan a resolver las crisis. ¿Cómo las ayudan a resolver? Porque imponen las pérdidas en los titulares de determinados títulos y recapitalizan allí donde hace falta, ¿no? Y exigen las condiciones. Y lo que se quiere es crear un mecanismo europeo para eso, que el dinero no provenga, si hay una crisis en un banco griego, lo que se quiere, esa es la teoría, lo que se quiere es que dentro de 10 años
el dinero para recapitalizarlo no venga de Grecia, sino de la Caja Común Europea, con lo que los mercados no penalizarán a Grecia por tener un banco que está en malas condiciones. Esa es la idea. Luego veremos que estamos en una situación bastante más difícil que eso. Y por último, la creación de un fondo de garantía de depósitos europeo también. Entonces, son tres grandes pilares. Mecanismo de supervisión único, que estará en el ámbito del Banco Central Europeo, un mecanismo de resolución único, que ahora comentaré dónde está en el limbo en este momento, y un fondo de garantías de depósitos europeo. ¿Qué tres grandes beneficios tiene? Pues evidentemente una unión bancaria europea, mejora el control y diversificación del riesgo, reduce los problemas de fragmentación financiera, sobre los que ahora me detendré, y absorberá, tendrá capacidad de absorción de shocks específicos en un territorio mucho mejor. Siempre se habla que la unión bancaria es un elemento únicamente regulatorio de creación de instituciones, ¿no? También es un elemento en el que deben participar las entidades financieras y tener entidades financieras paneuropeas. Lógicamente siempre con la salvedad de que no tengamos instituciones que son demasiado grandes para dejarlas caer, para rescatarlas y para todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un país como nuestro, que tenemos entidades nacionales, no solamente son regionales? Pues que el crédito fluye igual para un proyecto igual de solvente en Extremadura que para un proyecto con la misma solvencia en Navarra. Sin embargo, en Europa no está ocurriendo esto, porque no tenemos entidades, es decir, una entidad como el Santander o el BBVA o la Caixa, cualquier otra, no distingue entre el mismo proyecto bueno en Extremadura y Navarra, porque son igual de buenos, y concede el préstamo. Por lo menos no pone ninguna traba por el territorio. Sin embargo, los mercados y la situación que hemos tenido en el sector bancario español ha hecho que haya una gran fragmentación. Es decir, no teníamos entidades financieras europeas que prestaran por igual en Finlandia que en España, porque no era el caso. En Finlandia prestaban las entidades finlandesas y las españolas en España no podían prestar por sus circunstancias concretas. Y por tanto es bueno tener entidades financieras en ese sentido paneuropeas, como ocurre en Estados Unidos, que Citigroup presta igual en Alabama que en California. Es decir, y absorben en sus balances cualquier shock que pueda existir y crea de algún modo pues, mercados de capital interno. Bueno, esto sería, por tanto, los tres elementos. Voy para avanzar un poco y poder llegar hasta el final, sobre todo a las cosas que más me preocupan, ¿no? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Cuál es el estado del proceso? Bueno, evidente el diseño de las tres patas ya está claro. En una se ha avanzado mucho, que es la primera, que es el proceso de creación del mecanismo de supervisión único que estará en manos del Banco Central Europeo. De hecho, pues ya va a empezar a asumir va a empezar a tomar una serie de actuaciones o a tener una serie de actuaciones y, lógicamente, para que pase de los reguladores nacionales al regulador único o al supervisor único, que será el Banco Central Europeo, pues el Banco Central Europeo quiere que este traspaso se lo hagan de una manera limpia y creíble. Y entonces dice, sí, yo voy a pasar a ser vuestro mecanismo único de supervisión, pero ojo, yo quiero saber lo que tenéis en vuestros balances. Esto ya refleja un problema. Esto ya refleja que el Banco Central Europeo no se cree lo que están haciendo las diferentes patas supervisores nacionales, porque si se lo creyera, evidentemente este ejercicio no habría hecho falta, por lo menos no con el detalle y la tensión que puede que lo estemos haciendo al final, ¿no? Entonces, pero ya revela que lógicamente no está de acuerdo con todas las formas o con todo el estado de los bancos en los distintos países, ¿no? Y para ello pues va a hacer una serie de ejercicios, como es una evaluación comprensiva, completa, de la calidad de los activos, de las fuentes de financiación y de tensión que pueda haber por el lado de captación de depósitos o de captación de pasivos, y luego les va a practicar, lógicamente, un ejercicio de estrés. Un ejercicio de estrés para saber exactamente pues, si alguna viene con dificultades, ojo, pues que ya se la den limpia. Esta parte del proceso última aún no se sabe muy bien cómo se va a hacer, pero sí que debemos entender claro por qué se hace esto. Se hace porque el Banco Central Europeo no quiere recibir cualquier cosa, quiere recibir una cosa que esté saneada y que sea creíble. Y, bueno, pues aún quedan algunas dudas si podrá ser creíble o no, evidentemente, sobre lo que volveré enseguida, ¿no? Por tanto, el fin es importante, pero los errores de diseño pueden tener consecuencias de largo plazo. Todo lo que suceda ahora en este proceso que para la creación del mecanismo único de supervisión es importante y sobre todo tiene que nacer con suficiente calidad. Y yo creo que se han hecho avances importantes, pero hay algunas dudas que se generan. Por ejemplo, una cuestión de partida discutible es quién va a ser supervisado. El zoom de la cámara se ha mejorado, pero la cobertura es todavía desigual. ¿Por qué?
no se va a el Banco Central Europeo no va a tener supervisión directa. Eso no quiere decir que al final no dependa de él, pero no va a tener supervisión directa sobre aquellos bancos o entidades financieras de menos de 30.000 millones de euros, sobre los que va a tener una capacidad más difusa. Es cierto que va a poder exigir información y va a ser de algún modo el supervisor de última instancia, pero va a seguir de algún modo permitiéndose que determinadas entidades financieras de tamaño pequeño pues puedan estar en manos aún de la supervisión de los supervisores del órgano supervisor nacional. ¿A quién afecta básicamente a esto? Porque nosotros, pues, prácticamente por lo que ha comentado el profesor Maudos, tenemos banca grande. Bueno, tenemos cooperativas de crédito que no, pero en general casi todos nuestros bancos estarán supervisados por el Banco Central Europeo. Pues hay aquí un conejito que la señora Merkel y Alemania se han escondido, que son sus cajas de ahorros y son algunas entidades financieras que han dicho esto no lo miréis. Porque a lo mejor, no sé, a lo mejor molestáis a los políticos o molestáis a alguien o no quiero que lo miréis porque yo tengo un poder de negociación muy fuerte, una economía muy grande y soy el contribuyente más grande de Europa y os calláis. Es decir, podamos entender que es cualquiera de estas posiciones, pero está claro que sorprende que no se pueda mirar a esa parte, a ese juguetito, no se pueda mirar, ¿no? Y bueno, esto puede sembrar dudas, evidentemente, y sobre todo por el poder de negociación, pues ya vemos que de entrada no ha sido igual, porque Alemania ha podido preservar una parte de su sector financiero. Por otro lado, hay diferentes formas, y esto yo lo ilustré con un artículo hace unos meses en El País, utilizando qué tres tipos de unión bancaria podríamos tener. Y lo utilicé con el cuento de los tres cerditos. En este momento lo que tenemos absolutamente en Europa, con un proceso muy desintegrado de fragmentación financiera, tenemos la casa de las paguitas, es decir, el desastre, el que llega el lobo y se te lo lleva por delante, los mercados te lo llevan por delante. Estamos yendo hacia una unión débil, ahora diré qué partes tiene la unión débil, que será la de palitos, resistirá a lo mejor el primer soplido, ya veremos si puede resistir el segundo. Y lo que yo creo que deberíamos abogar, y España está intentando abogar a la medida de lo posible, es por una unión fuerte, es decir, una casa de ladrillo. ¿Qué tenemos en este momento de situación actual? Tenemos aunque se ha aliviado mucho, unos mercados financieros que aún tienen muchas dudas sobre el sector europeo, el sector bancario europeo en general, y hay fragmentación, sobre todo para, es decir, y no tienen las mismas condiciones de financiación los bancos y empresas de determinadas economías periféricas comparados con otros, ¿no? Tenemos una supervisión múltiple, ineficiente, que no estamos de acuerdo, una resolución descentralizada y unos fondos de garantía de depósito múltiples. ¿Hacia dónde parece que nos encaminaremos en el corto plazo? A un supervisor único, limitado, porque por lo menos hay una parte que no va a controlar, una cierta red de resolución, pero no por ahora no tenemos claro que vaya a haber un mecanismo único de resolución, ni ahora ni en el futuro, vamos a ver qué pasa. No hay del todo un consenso sobre las pérdidas que hay que cargar sobre los tenedores de deuda, esto que se llama el bail-in, y parece que los que se llaman los legacy assets, los activos de legado, las pérdidas de la pasada crisis las tendrán que asumir las entidades de resolución nacionales. ¿Cuál sería la unión fuerte? Un verdadero supervisor único, una autoridad de resolución única con dinero europeo, no dinero de cada país ni una red, y por tanto donde podríamos romper claramente el círculo vicioso, una mayor armonización regulatoria, por supuesto un fondo de garantía de depósitos único y una política grande y de prevención del too big to fail, ¿no? Lo que está claro es que hay cuestiones de diseño que se pueden mejorar y yo ahora voy a detenerme en, bueno, qué problemas creo que existen en este momento y que deben intentarse corregir. ¿Por qué es posible que la banca alemana pueda financiarse mucho mejor y pueda, a su vez, conceder mejores condiciones de financiación en cantidad y en precio a las empresas alemanas, comparado con lo que ocurre en España o con lo que ocurre en otros países periféricos? Antes de adentrarme en esta evidencia empírica específica que yo voy a adentrar, voy a comentar algunas cuestiones que evidentemente influyen. Está claro que Alemania tiene una fortaleza económica que da una garantía para la situación de su sistema financiero. Aunque cierto es que esa fortaleza económica creo que también ha ocultado, no solamente en el caso de Alemania, sino en algunos otros países europeos con economías fuertes, ha ocultado parte de los problemas que su sector financiero tiene. Es decir, hay determinadas entidades alemanas que son monstruosas ya en tamaño, sobre las que conocemos muy pocas y sobre lo que yo creo que ya hay muy poca información
relevante en el sentido de qué pasaría si esta entidad fuera mal, porque evidentemente no es que es sistémica, es que realmente es enorme, ¿no? Es de unas características tremendas. También es verdad que la capacidad fiscal de Alemania para hacer frente a cualquier crisis bancaria es mucho mayor que la de otros países. Por eso a su banca de algún modo se beneficia, ¿no? Es decir, al final sabe que el propio respaldo de la banca, más el posible apoyo, si fuera necesario, que tiene de su país y de la capacidad fiscal de su país, pues le hace estar en mejores condiciones que en otras. Algo que no nos pasa a nosotros, es decir, ¿por qué la banca española o la de otros países periféricos tiene problemas? Primero, porque durante mucho tiempo no fuimos muy transparentes, eso ya lo hemos logrado. ¿Por qué seguimos teniendo divergencias? ¿Por qué no seguimos teniendo los mismos mecanismos de financiación que en Alemania? Primero, porque será muy difícil que los tengamos porque nuestra economía no es tan fuerte, uno. Segundo, estamos en un proceso de reducción de deuda, de desapalancamiento tremendo del país y, por tanto, y aquí hay que distinguir muy bien entre reducción del stock de crédito y de deuda del país con el que pueda ser compatible con la aparición de crédito nuevo, aunque en términos brutos disminuya el stock, pero que también haya un flujo de crédito nuevo que pueda ir a las actividades productivas que puedan generar efectos multiplicadores mayores en el empleo, o en el bienestar, en la variable económica que creamos. Estamos en el proceso en el que se puede empezar a pensar que se normalizará algo pues más adelante, ya no tan lejos, porque evidentemente si los bancos están un poco más saneados, pues se tienden a la normalización. Pero aún hay elementos que pueden distraer. El profesor Maudo lo ha dejado claro. Es decir, el carry trade es algo muy goloso y tan sencillo, no tienes prácticamente ni que analizar nada sobre el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante que para que Europa pueda tener un sistema financiero en el que una vez toma las decisiones el Banco Central Europeo sobre los tipos de interés se pueda trasladar más o menos homogéneamente para todos los países, pues que no haya estas distorsiones. No vamos, desde luego, a poder cambiar la capacidad tributaria de los países, salvo que, evidentemente, hagamos una integración fiscal, unión fiscal, etcétera, que eso es de lo que se está intentando también promover, ¿no? Es decir, al final, una unión bancaria bien hecha implicará un elevado grado de integración fiscal o de unión fiscal y unión política, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que, además de estos elementos que favorecen a la banca alemana, es cierto que hay una situación en la que la banca alemana se ha beneficiado por el apoyo gubernamental que ha tenido, explícito e implícito. Y esto es lo que yo un poco llamo el tema del sistema de incentivos. Lo que hemos hecho en un trabajo que hemos publicado muy recientemente en Papeles de Economía es analizar la evidencia de las garantías de los gobiernos nacionales y los sistemas de supervisión en los bancos para una muestra de países de la Unión Europea. Y estudiamos si la existencia de estas garantías que los Estados dan a su banca se transmite a las empresas no financieras de esos países en términos de distintos tipos de interés pagados por el crédito. ¿Qué indicador es la clave aquí? Pues es un indicador que facilita Moody's. Moody's, afortunadamente, nos da dos ratings sobre el sector bancario. Uno que se llama el All-in Credit Rating y el otro el Stand-alone Credit Rating. El All-in incluye, lógicamente, la situación del propio banco más las garantías explícitas e implícitas que tiene del sector público o del Estado. Y el otro es el que, evidentemente, el rating, el que está por sí solo. La diferencia entre los dos nos da un indicador de la garantía implícita proporcionada por las autoridades de un país determinado a una entidad financiera. Nosotros cambiamos los ratings a una escala numérica para que la garantía implícita se pueda expresar como el porcentaje de reducción en el coste de la deuda, tipo de interés para el banco. También hay garantías explícitas, que miden, lógicamente, porque ha habido ayudas públicas concretas, mecanismos explícitos concretos, fondos de garantías concretos, es decir, por tanto, eso también lo vemos en el artículo. Pero aquí la clave es que las garantías implícitas son muy importantes, o las diferencias son importantes entre países. Austria, Francia, Reino Unido tienen bastantes más garantías implícitas sus bancos, garantías de algún modo que el mercado percibe, no solamente a través del apoyo que tienen explícito, sino también a través del apoyo y la claridad con que los supervisores y los tesoros de esos países apoyan a su banca. Puede ser solamente, o puede hacerse de modo involuntario, por la capacidad fiscal de un país, que probablemente es el elemento más importante. Pero otros países no lo tienen. Con lo que el mercado pues, tiende a penalizar esos países y tiende a penalizar esos bancos de un modo importante. Bueno, nosotros lo que hemos hecho luego en el ejercicio es saber, bueno, si esto tiene un impacto
sobre los determinantes de tipo de interés pagado por las empresas financieras de la Unión Europea. Y nosotros hemos mostrado en este estudio que un aumento del 1% de las garantías implícitas, es decir, una reducción del 1% del coste de la deuda bancaria, se transmite a las empresas como una reducción del 0,52% del coste de su financiación. Este resultado apoya, yo creo que claramente la idea de que el apoyo gubernamental del sector bancario es una fuente importante de fragmentación financiera de los países de la Unión Europea. ¿Y por qué existe? Porque hay supervisores distintos, mecanismos de resolución distintos y fondos de garantía de depósito distintos. En el momento que estos tres no fueran distintos sino unificados, este tipo de distorsiones y de incentivos no existiría, o serían más limitados, evidentemente. Siempre puede haber diferencias, como hay diferencias entre un banco de un país y otro banco de ese mismo país, pero sería bastante distinto. Bien, por tanto, y con esto termino, elementos que yo creo que hay que tener en cuenta. La Unión Bancaria Europea es probablemente el proyecto más esperanzador para la eurozona. Pero el contraste encontrado hasta ahora, los beneficios teóricos analizados y la concreción práctica del proyecto de unión bancaria hasta la fecha pone de manifiesto que existen numerosas fricciones y desacuerdos de naturaleza política que imponen barreras importantes. ¿Cuál es la principal debilidad? No el mecanismo único de supervisión, que aunque no nace perfecto, va a controlar el 80% de los bancos europeos. La gran debilidad en este momento es el mecanismo único de resolución. A día de hoy estamos en el proceso de debate. Este mecanismo único del Fondo de Garantía de Depósitos ni hablo, porque de eso no se ha empezado ni a hablar, es decir, eso no sabemos nada. Es decir, eso ya pues supongo será otra guerra. Pero ahora sí que es clave tener claro qué va a pasar con la resolución. ¿Por qué? Porque en el largo plazo lo necesitamos, y ahora hablaré por qué, y en el corto plazo también. A un año vista, el Banco Central Europeo habrá realizado un ejercicio que quiere hacerlo muy creíble, como he dicho, de valoración de los balances y de ejercicios de estrés. ¿Qué pasa si no se ha llegado a un acuerdo sobre la resolución? ¿Qué pasa si los bancos de un país salen que necesitan 50.000 millones de euros para recapitalizarse porque no, o que tienen una insuficiencia de 50.000 millones de euros? ¿De dónde sale el dinero? Tendremos que tener una hoja de ruta. Está claro que la hoja de ruta, lo primero es que lo consigan en el mercado, que lo intenten, ¿vale? Darles un plazo para intentarlo, razonable, y que el mercado esté tranquilo. Bien, ¿y si no lo consiguen? Segundo mecanismo, ¿qué se hará? Se impondrá pérdidas a los tenedores de deuda, a los accionistas se les aplicará, se impondrán pérdidas a los tenedores de deuda subordinada y preferentes para recapitalizar de ese modo el banco. Eso no lo sabemos. Los países acreedores, Alemania a la cabeza, quieren que eso sea lo primero. Antes de poner un euro público, ahora hablaré de dónde podría venir un euro público, que primero asuman pérdidas los tenedores de esas deudas. Es cierto que nosotros ya tenemos experiencia de eso, ya nos obligó el memorándum de entendimiento a hacerlo y ya por tanto vamos a tener experiencia a hacerlo. Pero otros países no tienen tantas preferentes ni tienen tanta deuda subordinada. Y entonces, ¿cómo lo harán? Por eso hace falta tener un backstop, un mecanismo público. Bueno, ¿y el mecanismo público qué será? ¿El de cada país? ¿Se va a hacer algún europeo o se va a utilizar parte del dinero del mecanismo de estabilidad europea que se puede permitir en determinados conceptos? Bueno, pues eso no se ha determinado. Y eso hay que aclararlo, porque las consecuencias para el ejercicio en su conjunto y para cada país es muy distinto. Parece ser, el otro día en un acto que tuvimos en Madrid, el subgobernador del Banco de España dijo que va a haber una declaración política próximamente sobre este tema y sabremos un poco qué se va a hacer. Pero es muy importante que se determine. Hay muchas dudas en este campo, ¿no? Y yo creo que ahí nos jugamos mucho. La última reflexión. La Unión Bancaria es evidentemente un proyecto muy interesante. Yo creo que pensar que vamos a tener en el futuro inmediato, en un año, 2 años, la unión bancaria que deseamos desde este país, yo creo que es una utopía, va a ser muy complicado. El mercado no se va probablemente a poner nervioso porque el señor Draghi dijo que iba a sacar los tanques, iba a hacer todo lo que hiciera falta, como algún especulador se pusiera gallito, y porque el mercado ha entendido que la unión bancaria, aunque sea muy lentamente, sí que es un estadio final, ¿no? Es una fase final. Eso lo está entendiendo el mercado. Lo que pasa, claro, que si está muy alejado del tiempo puede haber bastantes nervios, ¿no? Entonces, nos va a ayudar en parte, pero no nos va a sacar. Es decir, vamos a tener aún que pasar por algunos episodios en los que pueda haber tensión. ¿Qué es además lo que me preocupa? Pues que en este periodo en el que va, y con esto termino, de ahora hasta dentro de un año, 2 años, y desde luego hasta el estadio final de la Unión Bancaria Europea,
los flujos financieros crediticios en España no van a estar normalizados, y eso lo tenemos que tener claro. Primero porque la economía no está bien, por razones que ha justificado muy bien el profesor Maudós, por razones propias, pero también por el entorno. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque, claro, si se crea la unión bancaria o empezamos a pensar que va a estar muy bien, ¿no vamos a tener más problemas crediticios? Bueno, pues yo creo que es difícil. Yo tengo la ventaja de estar en el comité de rating de Assessor, en el que valoramos pues, empresas medianas y grandes españolas al estilo de las que han caído en las últimas semanas. Particularmente que hemos visto el caso de Fagor, ¿no? Bueno, pues algunas de esas están muy endeudadas y va a ser muy difícil. El profesor Maudós sacaba muy bien el indicador, me parecía muy relevante, de que puede decir algunas, es decir, no van a poder llegar a la unión bancaria si no hay un tratamiento anterior, no llegan, es imposible, porque es una situación por errores propios en la gestión y probablemente en la asunción de deuda, que tienen deuda hasta los dientes, pero lógicamente también por un entorno que no ha ayudado, ¿no? Entonces, ahí también tendríamos que estar pensando qué va a pasar, porque si pensamos que la unión bancaria es maravillosa y eso es una cosa que no va a servir, por lo menos para resolver completamente esta crisis, tendremos que actuar, no sé a través de qué medidas. El Banco Central Europeo habla de intentar utilizar más los mecanismos, dejar el lado del carry trade de deuda pública para que haya más mecanismos con ABS, Asset-Backed Securities, donde están los préstamos corporativos, pero no ha funcionado eso hasta ahora, es decir, y los programas como el ICO, etcétera, pues han tenido un impacto muy limitado también en la asunción de riesgos. Pero claro, tenemos una serie de empresas muy relevantes, como hemos visto puntualmente en los últimos tiempos, que están pasándolo mal y no van a llegar a tiempo de solventar esto. Entonces, la unión bancaria, muy bien, es un gran proyecto y nos va a servir de mucho, pero ojo, queda mucho por hacer de aquí hasta que llegue por lo menos la siguiente fase de la unión bancaria. Muchas gracias.